Si ya viste el capítulo anterior o solo te interesa saber cómo se hace insert en una base de datos, quédate que lo vamos a ver. Hola y bienvenidos una vez más a Programación de Verdad. Soy Mariana Casela, estás viendo Bases de Datos y SQL, el capítulo 2, Cómo hacer inserts. ¿Qué vimos en el capítulo anterior? Vimos que una base de datos almacena información, datos. Hay varios tipos de bases de datos y estamos viendo en este momento bases de datos relacionales. Vimos el concepto de lo que es un dato, un registro, y cómo se crea una base de datos y una tabla con SQL. Un registro nuevo. Un registro nuevo en una tabla es una fila nueva en una tabla. Una nueva entidad en una tabla. Hacer un insert en una tabla es necesario que sepamos qué datos, o sea, qué columnas vamos a insertarle datos, qué valores le vamos a insertar a cada una de esas columnas, tener en cuenta qué columnas no van a ser nulas, es decir, que no permiten que tengan un valor nulo. Lo vamos a ver en detalle, pero lo que quiero decir es, una columna puede o no tener un valor. Ese no tener un valor es que sea nula. Hay columnas que permiten que estén vacías, o sea, nulas, y hay columnas que no. Por default se permite que las columnas sean nulas, pero a veces nos interesa los datos más importantes, o sea, las columnas más importantes de una tabla, nos interesa que no sean nulas, que no puedan estar nulas, porque si no, no tendrían valor para nosotros. Por ejemplo, una persona no puede no tener nombre y apellido, porque si no, no sería una persona, no tendría identidad esa persona. Lo mismo, también es importante tener en cuenta qué tipos de datos acepta esa columna. Una columna no puede en un lugar ser un número, en otro lado ser una letra. O es un número o es una letra, sino que sea una cadena de caracteres que acepte números y letras, pero no puede ser o una cosa o la otra. Tiene que tener definido un formato. Si es una fecha de nacimiento, tiene que ser formato fecha. Si es un nombre, tiene que ser formato caracteres. Si es un número de identidad autoincremental, por ejemplo, el ID que definimos en el capítulo anterior, como tiene que sumarse, tiene que tener una operación que es autoincremental, sí o sí tiene que ser un número. Así que, ojo, tengamos en cuenta estas 4 cosas. ¿Qué datos? ¿Qué columnas? ¿Qué valores? ¿Cuáles son las no nulas? ¿Y qué tipo de datos tiene cada columna? Con esas 4 cosas podemos hacer un insert. Como les digo siempre, a mí no me interesa explicarles un programa en particular, me interesa que sepan cómo se hace algo general. Algo general, en este caso con bases de datos, es ejecutar SQL genérico. Genérico significa que lo que ejecutes, lo ejecutes en MySQL, lo ejecutes en Postgres, lo ejecutes en SQL Server, te va a andar igual. Puede ser que tenga algún tipo de variación, va a ser muy mínima, pero las instrucciones normales, create database, create table, insert into y todos los demás que vamos a estar viendo, van a ser todos muy iguales o similares. Por ahí cambia algún valor, algún detalle. Pero la estructura, la sintaxis, van a ser todas iguales. ¿Cómo se hace un insert en una tabla? Un insert en una tabla es agregarle un nuevo registro, agregarle una fila nueva. Entonces ya tengo la tabla creada, sí o sí debimos haber ejecutado las otras 2 instrucciones que hicimos en el capítulo anterior. Les dejo el link abajo para que lo vean y ejecuten y puedan seguirme. Es súper importante. Y hay que hacer un insert. ¿Cómo vamos a hacer un insert? Necesitamos cuáles van a ser las columnas. Dijimos antes.
¿Qué columnas son acá? Tenemos nombre, apellido, fecha de nacimiento, domicilio calle, domicilio número. Los valores va a ser Emma, nombre, apellido Cortés, fecha de nacimiento, el nombre de la calle y el número de la calle. Y por último, ¿cuáles son los nulos y no nulos? Los nulos y no nulos, si ven el código anterior, era nombre y apellido no pueden ser nulos. Todos los otros tres, sí. Así que, en esta instrucción hay que escribir insert into nombre de la persona, el nombre de la tabla, perdón, entre paréntesis los nombres de las columnas que le queremos hacer, que le queremos agregar datos a esta fila. Cierro todas las columnas separadas por comas, por supuesto. Cierro el paréntesis, escribo values. ¿Qué valores va a tener cada columna? Y en el mismo orden en que escribí las columnas, voy a escribir los valores de cada una de esas columnas. Cierro paréntesis, punto y coma, y ya está listo para ejecutar. Bueno, ahora estamos otra vez de vuelta con MySQL Workbench. Vamos a ejecutar todos los inserts que vimos antes. Voy a darle directamente a ejecutar para que los ejecute todos. Y después vamos a ver qué es lo que en la consola, en el output, qué es lo que hizo y lo que no hizo, y vemos luego cómo quedó la tabla. Tenemos un output, una salida, por cada instrucción insert que hayamos escrito. Entonces, una forma de validar que hayamos hecho las cosas bien es, en los inserts, por ejemplo, sabemos que teníamos que hacer un solo insert, es decir, una sola fila tendría que haberse creado, o sea que está ok. En el segundo insert, este punto celeste lo va marcando cada uno, en el segundo insert queríamos que cree una sola persona, y acá también, en el segundo insert ha creado una sola persona. En el tercero queríamos que cree 4, y acá otra vez 4 filas, 4 registros, duplicados 0, alertas 0. Así que anduvo todo bien. Luego creamos una persona solamente poniéndole nombre y apellido, con los no nulos, los que no permitían nulos. Este es el número 4. Y ha creado una sola persona. Otra vez, todo muy bien. Y en este, con nombre y apellido, creamos 4 personas más. También muy bien, en el que solamente le poníamos nombre y apellido 4 veces. Así que también estuvo bien. Y en el último, tira error y corta la ejecución. Es decir, no intenta hacer más ejecuciones si le tira error. O sea, si le tira error, frena y no sigue avanzando. Acá, ¿por qué nos tira error? Y acá, ¿por qué lo tengo ya comentado? Porque escribimos 2 columnas y le pasamos un solo valor de una sola columna. O lo corregimos o lo comentamos. Por este momento lo vamos a comentar y vamos a tratar de seguir. Nos paramos y vamos a seguir para abajo del cursor a que intente ejecutar el siguiente. Y en el siguiente ejecutó 4. ¿Cuál ejecutó? Emma Napoleón. El pintado tendría que haber ejecutado. Bueno, creó varias veces el 4, perdón. Pintamos y vemos el siguiente. El siguiente va a intentar crear nombre, persona solamente con la columna nombre y el valor Manuel. Y dice, la fila apellido no tiene un valor por default. ¿Qué quiere decir? ¿Qué va a intentar hacer el motor de base de datos? El motor de base de datos lo que va a tratar es, si me envasás null, bueno, ok.
pero pasame un valor default que yo le tenga que insertar. Necesita un valor por default, el apellido. ¿Qué quiere decirme con esto? Todas las columnas por default aceptan el valor predeterminado cuando yo hago un insert y le va a poner el valor predeterminado como nulo. Pero cuando yo le escribo que la tabla de esta columna, perdón, una columna de una tabla no puede guardarse un nulo, le pongo not null, le estoy diciendo tu valor por default nunca puede ser nulo, siempre tiene que tener algo, que es lo que ya habíamos visto antes. ¿Qué es lo que quiere decir? Que no tiene un valor por default. No le estoy permitiendo pasar nulo, pero tampoco me pasaste nada, entonces no puedo hacer nada con esto. Necesito que me pases un valor, no puede estar vacío. Cada motor de bases de datos te va a devolver un mensaje distinto, pero la traducción de esto, MySQL te está diciendo, es no nulo. No me pasaste nada, no tengo un valor por default para completarte acá, entonces no puedo seguir, no puedo avanzar y freno la ejecución. Como último paso, quiero que veamos en tablas qué es lo que nos quedó. En MySQL Workbench aprieto con botón derecho, la primera opción es Select Rows, apretamos y va a ejecutar una sentencia select. Muestro todas las tablas, todas las columnas de quién, de esta tabla. Base de datos, esquema, nombre de la tabla. Punto y coma y ejecuta. Y te muestra como si fuese un Excel, claramente. Y acá tenemos autoincremental, de lo que tanto hablamos el autoincremental. Acá nos quedó que cada fila tiene un valor. Autoincremental arrancó con 0, como les conté, y por cada vez que hace un insert, le suma 1. Entonces tenía un 0, ahora es un 1. En la siguiente es un 2, en la siguiente es un 3, en la siguiente es un 4, en la siguiente es un 5, y así hasta la 15. Y acá vemos, en la primera columna tenemos todos los datos hechos. Voy a copiar y pegar. Del otro lado no lo voy a ejecutar, pero quiero que veamos lo que ejecutamos y lo que vimos. Nuestro primer insert fue agregarle todas las columnas, menos el ID, y el autoincremental funcionó perfecto. La siguiente, la hermana de Emma, Juana, le pasamos un nulo, y como tenía un valor por default que era autoincremental, le puso un 2. Luego hicimos un set de varios registros, Juan, Carlos, Horacio y Miranda. Y acá tenemos Juan, Carlos, Horacio y Miranda. Y a todos les pusimos una fecha. Fecha, domicilio calle y domicilio número. Luego probamos pasándole solo nombre y apellido. Cuando le pasamos solo nombre y apellido, Juan Vindale, ¿qué ha sucedido? Si ven, además del autoincremental que ya lo hablamos, nombre y apellido quedaron bien, Juan y Vindale. Pero la fecha de nacimiento, si ven acá este símbolo, este dibujo, dice null. Domicilio calle, null. Domicilio número, null. Quiere decir que yo no le pasé nada, pero el valor por default, por predeterminado, es null. No es un espacio, es nada. Es nada. No es un espacio, no es un enter, no es algo no visible, es algo que no tiene nada en programación. Nulo. Tampoco es cero. O sea, no confundamos el cero con el espacio, es nulo, es un campo que no tiene contenido. Lo mismo va a pasar con los otros 4, con estos 4 que le pasamos nombre y apellido, ¿sí? Nombre y apellido, pero no les pasamos fecha de nacimiento, domicilio calle y domicilio número. Así que los demás también van a estar nulos. Bueno, por error yo ejecuté 2 veces este set de insert, pero bueno, me quedó duplicado, pero no pasa nada. Lo que sucede es que, bueno, y el último, a Manuel, no tenemos ningún Manuel creado, sin nada.
Ven que apellido no tiene nulo acá. Siempre tienen que estar completas estas 3 columnas, ID, nombre y apellido. Las otras 3 pueden variar, es más, yo puedo crear un nuevo registro que diga domicilio calle, y sin fecha de nacimiento y sin domicilio número. O solo la fecha de nacimiento, que es más razonable, más real. Pero esa es la idea, es entender de vuelta, entender cuáles son las columnas que tiene la tabla, cuáles son los datos que quiero guardar, cuáles son los obligatorios, es decir, los not null, y saber cuáles son los valores de cada una de las columnas, qué tipo de datos tienen. Fecha de nacimiento, hay un detalle que lo pasé por alto. Nosotros escribimos, vayamos al primero, a Emma, por ejemplo. Yo a Emma escribí de esta forma. No le puse 0000, no le puse la hora. MySQL, como el formato de fecha, me lo guardó con el formato fecha que MySQL comprende. Esto es una fecha, no es un string, no es una cadena de texto. Es una fecha para MySQL. Después sirve para comparar y demás. Así que guardar las cosas en el formato correspondiente. Es más, necesito un número. Si no le guardo como número, después no voy a poder sumar. Me los va a concatenar. 1 más 1 me va a hacer... Es decir, si yo lo guardo como cadena, por ejemplo, 1 más 1. Cuando lo junte, va a ser 11, no va a ser 2, porque va a poner un 1 al lado del otro. Y así sucede que si yo no guardo bien con qué datos quiero guardar, me va a dar problemas después. Hasta acá ha sido el video del capítulo de hoy. Si no viste el capítulo anterior, te lo dejo en la cajita de información arriba a la derecha. Y te dejo abajo en la cajita de descripción los links para los ejercicios. Y el código que hemos visto hoy, el SQL, todo lo que estuvimos ejecutando, todo también va a estar ahí. Si te ha gustado el video, dale like, suscríbete al canal y activa la campanita, así nos vemos en la próxima semana con programación de verdad.